Bueno, vamos a hablarle. Cambio en toda la noción que tiene que ver con ciencia. Lamentablemente, como vamos a ver, las estructuras están estancados. Y entonces esta es como una invitación como a toda la... Les cuesta trabajo actualizarse. Entonces, pues yo he tenido ahí como el interés de ir promoviendo esto. Yo de formación me he especializado en un campo psicólogo social de la ciencia. Entonces, ¿para qué sirve lo que hacen y demás, no? Pues ojalá y se anime a crear. Considero que esta de la transdisciplina va a ser, y los que entren ahorita, pues les va a agarrar los dos aspectos que yo abordo son los aspectos de la perspectiva transdisciplinar y bueno, ¿qué es la transdisciplina? Es un autor que se llama Nicolás Azarat. Le concierne lo que está a la vez entre allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo. Sin embargo, esto de la unidad es una de las cosas que... ¿En qué momento se utiliza este tipo de investigación? Y un dato interesante, cuando uno habla de... Desde otros ámbitos se habla de intervención y en el proceso. Entonces es una dualidad que dependiendo desde dónde se ve, temas de sostenibilidad, salud. Cuando un campo problemático es incierto, cuando se discute la naturaleza concreta de los problemas, cuando hay mucho en juego para aquellos preocupados por resolver.
sobre todo, pero hay muchísimos más, ¿no? ¿De qué manera se acerca esta perspectiva? Más por una de las posturas que tiene. Son perversos los problemas. Cuando uno trata de abordar cientos de problemas que tienen vicios ocultos de mucho tiempo, ¿no? Y resolverlo, pues se vuelve como una cuestión al mismo punto. Entonces está como encerrado el problema. Entonces siempre entre las diversas realidades académico con el conocimiento común, ¿no? Trata de generar estos puentes de comunicación entre las desarrollo, conocimiento y prácticas que en el fondo, cuando uno analiza esto, siempre se está buscando contribuir de alguna manera. De manera natural, lo que se ha observado en los es como de aquí para acá. Si ustedes ven, hay una tendencia creciente exponencial. Y pongo el caso de Estados Unidos. En el por decir algo, en esta etapa, en los 95% de la producción científica, actualmente el 95% de la productividad científica se debe a más de 50 y muchos países pequeños van en casos hasta miles. Entonces, este es un indicador relevante. Un aumento, ¿no? Muchos países están viendo como, pues no sé si los beneficios, pero sí una visión de que la ciencia debe de estar en investigación. ¿Cómo es el caso mexicano? ¿Quieren comentar algo? No sé. El caso mexicano, bueno, pues también se observa esta tendencia. Entonces aquí es donde un factor importante. Ahora, la expectativa que tenemos muchos, esta tendencia de estabilización, ¿no? Y ahora con todo el tema de las becas y demás, 2024 más o menos, que se pueda ver reflejado y de ahí para adelante, ¿no? La producción científica que se explica con entonces, hay nuevamente muchos fenómenos y uno de ellos, bueno, pues es el académico que tiene de educación superior,
la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México se observa un fuerte proceso de por primera vez 50% y del 2015 a la fecha la producción, pero también se observa en estudiantes. Pero ¿qué pasa en los posgrados? Igual, el aumento de los posgrados fuera de la Ciudad de México, estancamiento a partir del 2016, en estudiantes de posgrado, y algo que se observó a partir del 2016, a nivel nacional. Entonces, si bien se había hecho un enorme esfuerzo por fortalecer el posgrado fuera de la comunidad, es un factor social que está incidiendo. Bueno, ¿cómo está el tema de los docentes? El anterior, un dato que quisiera mencionar que es bien relevante. Cuando estaba haciendo el doctorado, hubo una plática que iban a transformar el mundo. Y yo medianamente me recordaba de estas cifras, pero dando a todos lados que ellos van a transformar. Nadie ni siquiera lo observa, ¿no? No nos damos cuenta de esta cantidad de recursos humanos que no lo estamos visualizando en cómo aprovecharlos mientras. Viendo que ellos tienen el doble de población que México. Bueno, y un potencial muy grande son todos los docentes de posgrado para resolver problemas. Sin embargo, pues este modelo tiene un límite, no va a seguir creciendo indefinidamente y de hecho se observa que no crece al igual que otros modelos, ¿no? En este esquema de producción científica. ¿Qué ruidito o alguien quiere comentar algo allá en... que se hizo algún ruido? El dato interesante que le interesa mucho al CINVESTAB y algo que yo encontré en mi tesis de doctorado y que nacional. Y aunque se ha mostrado esta tendencia creciente nacional, han enriquecido y le han favorecido. Sin embargo, ¿qué sigue siendo la academia o los centros de investigación? Años haciéndomela y la respuesta la he ido encontrando con el tema de la transdisciplina y en los últimos 5 años he venido investigando una cosa que se llama actualmente tienen el 20% de la participación científica en México y que representa aproximadamente entre el 10 y 15% de la producción científica. Ese crecimiento que se observa como piquito, mucho se debe a estos actores, pero yo creo que va a ser un grupo de actores preponderante, porque por decir gobierno contrata 5 millones de personas en México.
y que puestos relevantes lo ocupan personas altamente. De hecho, en la Ciudad de México, el que una doctora esté a cargo de la Ciudad de México, se observan cambios significativos y eso ha hecho que gran parte de su gabinete no tenga un grado menor al doctorado. Y entonces, si eso se empieza a replicar en los estados, pues va a tener un efecto donde mucho de lo que se haga en esta visión de toma de decisiones basada en evidencia. Y eso va a poner en competencia el ámbito gubernamental con el universitario. Ellos van a empezar a producir más conocimiento y probablemente sea un espacio de competencia por recurso para la generación de conocimiento. Si le sumamos empresas, organizaciones de la sociedad civil o muchos otros, esto saqué un artículo donde analizaba quiénes eran todos estos actores y encontré más de 100 actores que pude agrupar en 47 categorías. Pero, pues eso, ellos van como en aumento. Pero bueno, ¿quiénes son estos actores sociales? Los actores sociales son como tipos específicos de estructuras sociales en el cual pues, se consideran instituciones, personas, grupos de interés que comparten orientaciones comunes o intereses. Y organizaciones de la sociedad civil. Estos, hasta el momento, son como el grupo preponderante. Pero lo que se observa es que hay dos tendencias en aumento que todavía son pequeñas, pero que llaman mucho la atención. Y es que para publicar un artículo no se requiere doctorado. Entonces, específicos de protección al medio ambiente, para censar, para generar políticas públicas. Pero hay bandas musicales, parques y un grupo muy interesante que me llama mucho la atención, que toca temas muy sensibles y tratan de que son que firman como anónimo. Entonces es interesante porque ponen anónimo, México como su adscripción. Entonces es un grupo que va a hacer eso y que es muy interesante saber quién. Sí, está gratuito. Aquí están dos de los grupos que he venido estudiando, que son las dependencias de gobierno y que actualmente publican más de 1000 artículos al año. Y las dependencias de gobierno, obviamente, este es logaritmo. Pero lo interesante es que ya no tienen caídas, o sea, ya no hay años en que no publiquen. Desde los 70 se han venido en aumento. Yo lo que veo es que en las últimas estadísticas se dispara, así en los últimos 5 años va así como completamente para arriba. Entonces, algo que yo me he cuestionado es, y no nada yo, sino los que estudiamos esto, que son, aunque somos un grupito chiquito, miraba desde la universidad, ya no nada más entrar temas específicos, desvinculados del mundo real, porque pues ellos vienen con todo. Y algo de los datos que encontré con estos actores con otras dependencias de gobierno, con otros actores sociales, pero lo triste es que no son mexicanos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no colaboran con nosotros? Porque las instituciones mexicanas son instituciones completamente cerradas. ¿Me vieron raro? ¿A dónde va? No, pues no me necesita. Y entonces, pues uno observa esa cerrazón. Entonces, pues cualquier persona que quiera vincularse recibe un correo y por supuesto te abre mayor afinidad a vincularse con esas instituciones extranjeras. Y en ese mecanismo, las universidades pierden un recurso muy
norteamericanas o las europeas, pero por supuesto. Y además, yo en un inicio empecé a indagar mucho esto, que esas instituciones extranjeras eran las que se acercaban a tener información sensible de México, pero no, encontré que es al revés, que las instituciones, eso bueno, pues está incidiendo. Y pues todos estos grupos entonces, sobre todo, ciencia para quién, a quién. Y bueno, pues esta es la tendencia que está teniendo la investigación. Lo que yo he encontrado es que cuando uno dice, donde ya no es necesario que yo esté diciendo que lo que hago es transición. Entonces, pues eso también le da una noción interesante. Ahora, la investigación transdisciplinar no está. Es más, yo creo que sin temor a equivocarme tiene más de 200 años. Es algo que habitualmente se hace en el ámbito científico. También, algo que ha favorecido mucho el trabajo. Está vinculado a esto. Por otro lado, el reconocimiento para hacerla, pero tristemente que este reconocimiento para hacerla no es en los centros de investigación, sino que es un interés que se da a nivel externo, sobre todo por estos actores no académicos. Ellos son los que van empujando para que se vaya haciendo ámbitos y replantea el papel de las. No. La transdisciplina no modifica la estructura. Entonces, tendría que haber espacios que permitieran esta para que sea un complemento a lo que se viene a realizar. Es lo que yo observo y que hay un fuerte. Algo que se plantea desde dos paradigmas. Lo que vemos desde las ciencias sociales, no va a haber un glosario común sobre lo que es la. Tampoco va a haber un marco coherente de lo que. Y estas dos tradiciones son estos grupos que estudiamos la ciencia, que son los estudiosos científicos de la ciencia y la tecnología, y los estudiosos sociales de la ciencia y la tecnología. Y hay esta tensión, desde las ciencias duras está. Se llega a dar, pero no va a ser al corto plazo. Es esta idea de cosmovisión, es una idea integral, es una perspectiva. Como un movimiento científico y social, algo que está transformando la forma en que se están haciendo las cosas en la sociedad y tiene reflexivo. Constantemente se está pensando a sí misma cómo hacer que el mundo esté mejor. Y bueno, pues eso hace que hay una estructura muy común que se llama la triple hélice, donde se vincula la
Sin embargo, pues esta hélice ha venido evolucionando y se van integrando otros factores, la sociedad, el medio ambiente y muchos más. La idea es que puede tener cuantas hélices se nos ocurran de estos, pero que integran esta visión al interior de a sí misma como una unidad dentro de cada una de estas estructuras, incluso. Y es como esta idea de fractales, que lo más micro se va reproduciendo hasta el infinito, ¿no? Lo más. Y esto pues viene vinculado a los procesos de complejidad en pensamiento complejo, sistemas complejos y ciencias de la complejidad, que son tres paradigmas que retroalimentan la perspectiva transdisciplinar. De entrada es un fenómeno social, no es un fenómeno puramente científico. Es sensible y reconoce lo humano, porque lamentablemente la visión humana sobre la. Es contextual, trata de reconocer diferentes niveles de realidad. Es pedagógica y busca resolver problemas, ¿no? Y hay un montón de conceptos y nociones que pues van incidiendo, ¿no? Quizás resaltaría algunos, que es los niveles de realidad a nivel vertical, el grupo, la comunidad, la sociedad, y el horizontal, nuevamente va reconociendo todos estos factores realmente de grupos interculturales, no nada más es en el individuo, sino la diversidad, la incertidumbre y la flexibilidad integrada. Entonces, pues es ahí. A no caer en reduccionismos viciosos donde dicen la sociedad ha avanzado por. Un concepto muy relevante es el de actores y actantes. En esto no nada más se reconoce a las personas o las instituciones. Las ideas o los campos de conocimiento que pueden incidir en más explícita la participación de actores no académicos en estudios de salud, reconocer el conocimiento y el impacto que tiene en usuarios, en pacientes y en familias de lo que está pasando, ¿no? Otro concepto muy relevante que también platicaba y que va a incidir mucho es esta capacidad de agencia y de gestión. La capacidad de agencia puede ser entendida como qué tan autónomo soy, qué tanta capacidad de ser autónomo e independiente. La gestión es qué me falta para ser autónomo, cómo lo puedo conseguir, ¿no? Desde la academia es con otros actores. En la participación y en una continua negociación, reconoce múltiples formas de organizar. Desarrollando es que el papel de los interesados, la propuesta es que no queden fuera, se tienen que integrar, aunque después logren quedar reflejados en los más relevantes papeles. Si uno de entrada niega, entonces siempre es importante integrarlo.
Algo que yo he visto es que cuando se logra un trabajo transdisciplinario importante con la comunidad y demás, por decir, el más común es el tema del agua en las comunidades, de pronto están investigadores y comunidades que dicen, ching, pues ¿qué pasó? ¿Ya perdí el interés o qué? Y uno lo que encuentra es el interés de esas problemáticas. Y entonces siempre buscamos de manera irremediable. La idea es transitar de modelos o estructuras centralizadas a estructuras donde los actores, si falta un actor, rápido se acomodan. A diferencia de estructuras periféricas donde siempre dependo de un núcleo central. Científicas que promueve originalmente Kuhn, donde dice que hay un cambio de paradigma a través de cambios de teorías, percepciones, conceptos, que rompen la estructura de una ciencia que se ha venido y que promueve o transita o reformula todo un campo, toda una teoría. Eso es lo que yo veo que está pasando actualmente en la ciencia. Creo que ha habido una transición muy fuerte a nivel social que ha pasado de la pequeña ciencia, donde el investigador estaba aislado, y a esta nueva postura que se llama la megaciencia, que es la masificación de la ciencia. Y yo creo que acá abajo está el tema de la transición, donde ya no nada más están estas grandes multitudes, sino que además hay otras estructuras sociales. Ya vamos a acabar, nada más faltan 2 o 3 diapositivas. Una nueva forma de entender la realidad, completamente diferente. Donde se produce el conocimiento, donde ya no las personas que lo producen replantea la forma en que es hay hasta bandas musicales. ¿Y por qué no? Realmente estos actores sociales, muchos producen. Entonces se utiliza la ciencia para validar posturas que van a incidir socialmente. Habría que replantear el papel de las universidades, las formas de enseñanza, los contenidos, las habilidades a desarrollar. No es saber qué es. En unas cuantas horas podríamos decir, esto es lo que necesito. ¿Cómo llevar a cabo todo esto allá afuera? Entonces implica el desarrollo de muchas habilidades.
las estructuras institucionales que actualmente son muy rígidas. Comentaba también a Rodrigo hace un ratito que organicé un coloquio. Entonces había algunos que me resultaban interesantes y organicé un coloquio donde los invité. Eran grandes, qué formación tenía, porque los artículos no dicen si. Entonces quería saber qué grado de academia, por qué les interesaba el tema. Y fue muy sorprendente porque había desde joven. Entonces me llamó la atención que la diversidad de principales generadores de las políticas en la Ciudad de México. Es interesante porque este grupo ha hecho investigación, sociología, infectología en las formas de organización. Nos casamos con estas normas, que es eh, esta idea de comunidad, de que todo se tiene que hacer. La idea de originalidad que hace que yo. Pero hay mucho conocimiento que se ha acumulado, que se aplica, que no se utiliza. Y la idea de individualismo. Esta yo creo que es una de las que más fractura porque la ciencia moderna muchísimos retos. Uno de ellos es que cada vez es más cara los equipos. Y era algo que platicábamos, como para que estén aislados en una persona o en un pequeño grupo. Es la cantidad de artículos que se producen en persona, ni grupo que sea capaz de exactamente fraccionada por disciplinas y poco vinculada socialmente, sobre todo con. Entonces, bueno, pues la transdisciplina es como una propuesta a toda esta. Pero empezarlo a abordar desde etapas tempranas a una etapa ideal de aproximación y de manejo. Y la parte que a mí más me preocupa y que voy a insistir es que se tiene que cambiar la forma de enseñar el conocimiento a las nuevas generaciones. Pero no nada, no les desarrollamos habilidades sociales a los chavos. Yo no entiendo mis emociones. Y como yo no sé qué me pasa, no sé si estoy contento.
Pero con las nuevas generaciones, en verdad agarran, se dan la vuelta y se van. Entonces, bueno, retos. Transformar la visión formativa de los posgrados y de la educación en general. Generación de espacios institucionales para la multi, inter y la transdisciplina. Algo que he observado mucho, que pasaba una mejor relación con gente de otras instituciones. Eso hace que la ciencia sea cara, tardada, ineficiente y no promueva una soberanía científica. Hay que promover una mayor colaboración interinstitucional, interna, ¿no? Al interior. Y desarrollar ecosistemas científicos soberanos, ¿no? No estar dependiendo de otras. Y bueno, pues eso es lo que yo quería. No sé qué les haya parecido. Gracias. Mecanismos de interactuar. Cuando los pongo a interactuar, son destructivos. Cuando es más fácil yo tener mi celular, o de microscopistas de México que están tratando de promover su... Lo que hemos encontrado es que otros países han invierte 10,000 millones de pesos cada 20, cuando esos aparatos a los 10 años son obsoletos. Entonces, pues ellos dicen, si así hay una enorme brecha, entonces ellos con mucha habilidad han logrado foros para integrarse, dialogar sobre estas problemas. Con una visión, no sé cómo decirlo porque yo estoy ahí de por medio, interesante.
Yo tengo mi unidad de microscopía y no se la presto a nadie, ¿no? Que sea la más chingona, no. La otra institución tiene la oportunidad de Pero hay gente que está abierta y hay gente que también está cerrada, ¿no? A esa visión. Lo que comentaba es una diapositiva muy interesante por las necesidades de la sociedad. Entonces, a platicar un poquito con los estudiantes. Y también el porcentaje no académicos que ¿no? De que por resistencia, ¿no? O sea, pues no me va a beneficiar a mí, ¿no? Porque lo resumiría que entre nosotros mismos trabajar y sí, la generación pues, en todo, entonces también capacitar pues a todos, tanto ahí hay muchas cuestiones, quisiera retomar dos, el del vínculo con el CEBETIS o inclusive otras instituciones, el tecnológico que está aquí cerca. Para el CEBETIS, desde la prepa, de hecho el Cinvestav es pionero, no sé si ustedes sepan, pero en Cinvestav Zacatenco hubo una propuesta que del bachillerato directo pasaran al doctorado. Rodrigo y yo somos dos profesionistas que tenemos doctorado directo, no hicimos maestría para hacer el doctorado. Y esta propuesta de bachillerato, doctorado, fue una propuesta muy exitosa. Muchos investigadores que tiene Cinvestav Zacatenco son de ese programa y son varios muy reconocidos a nivel internacional. Esto de la licenciatura y la maestría para hacer el doctorado fue un súper éxito, porque además no tiene una visión sesgada de un campo de conocimiento. De hecho, son los que crearon este programa transdisciplinario, que no sabía nada de transdisciplina. Entonces ellos encontraron que ellos con facilidad podían estar en ingeniería, en física, y eso les ayudó. ¿Por qué no abrir programas de colaboración desde el bachillerato? Oye, vente, haz práctica, ayúdame, muévele aquí, hazle allá, piénsale esto, léete este libro. Pues desde etapas tempranas. Y cuando yo lo que he visto en mi tema de investigación, llevo 20 años con el mismo tema. Y yo he hecho esto de los actores no académicos y es novedoso a nivel mundial. Nadie lo ha hecho.
pero yo cuando lo identifico es porque yo ya llevo mucho tiempo. Uno no puede hacer ciencia de frontera cambiando de tema año con año. Tiene que llevar uno un rato. Y si uno les da la puerta desde el bachillerato y que ellos abran y se vayan abriendo camino, les va a ayudar mucho. Y están los del tecnológico, práctico. Cada vez es más tecnologizada la academia. Hay muchos aparatos que necesitamos y no lo sabemos. Pero cuando alguien de otro campo lo ve, yo puedo hacer este aparato. También ayuda muchísimo y abrirles la puerta a todos ellos, pues nos favorece. Y la puerta de cristal, los niños de cristal, es un tema que nos vamos a enfrentar todos porque apenas viene todos los problemas que hay en las licenciaturas, sobre todo en Ciudad de México, cuestiones de género, cuestiones de que me gritó en mi facultad, la mitad de los profesores están demandados. Donde yo ya no puedo reprobar al chico, donde cualquier cosa que pase, en lugar del papá regañar al niño, va y regaña al profesor. Entonces, ¿qué estamos generando como sociedad? ¿Dónde vamos a llevar el sistema educativo? Ustedes ven las noticias y en las próximas semanas va a ser el alcabose, porque además tiene un montón de tintes políticos. Además, me da la oportunidad de denunciar a ese profesor que me reprobó, que me cae mal, que no me habla bonito y así. Pues ahí van las consecuencias, ¿no? Hay algunos que sí, tristemente, tienen muchos años de abuso, pero pues ahí ya están entrando hasta el más mínimo comentario, es altamente denunciado, ¿no? Porque además, si hay toda esta perspectiva de cero tolerancia, es más, ni tocar el tema, ni siquiera con pincitas, porque todo está súper delicado, ¿no? Ese problema fuerte, yo creo que lo que habría que hacer es regresar a estructuras, bueno, no sé, pero sí creo que el hecho de haberle quitado tanta autoridad al profesor y que no se pueda reprobar un niño porque no lleva el nivel, ha tenido fuertes consecuencias. ¿Cómo entra el gobierno? ¿Cómo? Tiene una sede, el Departamento de Investigaciones Educativas, que es pionera en porque en Argentina nos ha desestructurado grupos fuertes que traten de hacer algo. Y no nos estamos dando cuenta, pero se está minando todo el sistema educativo y que cuando se quiera hacer algo, ya va a estar completamente destruido o va a salir muy caro. Entonces, no sé, es complicado. Nos va a ir muy mal, no sé cómo se ponga el asunto. Buscando vincularte, no haya puerta, pues va a ir a buscar a otros lados. Y si además tiene la presión de organismos internacionales, ni siquiera tiene que tocar puertas, pues ya les están dando la chamba esa, hecho. Análisis y demás. Entonces,
luchamos nosotros por estar haciendo estos vínculos acá. Son altamente retribuidos y lejos de criticar además, porque también los políticos en muchos casos por su bajo nivel académico tienen miedo de venir a estos espacios. ¿Cómo generamos espacios de confianza donde no se sienta criticado o cuestionado? Poner temas de interés, por decir, desde antes tendría que estar muy preparado el gobierno, toda la filtración de agua y todos los canales y subterráneos que hay. Corre el riesgo de contaminarse todo de inmediato. Y entonces, por decir, un colega mío que trabaja el tema de transdisciplina, está trabajando en Jalisco, el tema de los pesticidas, ha encontrado que el 100% de los estudiantes en Jalisco tienen de 10 a 27 agroquímicos en su cuerpo. Están sumamente contaminados, con un montón de daño renal a 10 años. ¿Qué vida le espera a ese joven? Ahí sí hay otra problemática dentro de por eso esos foros, ¿no? Tanto de los diferentes. Sostenibilidad. Sí, pero tanto contaminación, o sea, lo tenemos. Pero hay que Yo lo que pensaría es no irse por las grandes cabezas, que son las más difíciles de abordar. Y yo invitaría a que fuera desde los partidos, ni siquiera que fuera uno solo, que fuera todos, estarlos invitando, porque de ahí salen los candidatos. Porque también hay esta visión, yo tengo amigos diputados, que cuando uno se les trata de acercar cuando ya son diputados, y si no hay esta visión de, ahora como ya estoy, ahora sí que. La diferencia de si ya hay un vínculo natural desde antes, es que se mantenga este diálogo, que no sea algo casual, que se vea como que algo que ya se da por la posición que tienen, ¿no? Como de aprovechamiento. Pero si se va dando este trabajo natural con mucho tiempo antes, se está formando desde antes y conforme van llegando ya existe una base inclusive de poder vincularse, ¿no? Hasta ellos para resolver un problema, yo ya conozco a tal investigador. Entonces sí, yo pensaría desde secretarias, puestos de abajo para arriba y no necesariamente la cabeza, porque ellos son los más complicados en un inicio. Justamente en Yucatán, que se reconoce como convivir con el medio ambiente, un modo, digamos, Un saber. de conservación, de sostenibilidad, de resiliencia incluso. En este caso, no solamente pues, es tránsito,
Hablaba sobre puentes, ¿no? Que hay que construir. Ciertamente lo que yo veo en comunicación es el tema más complicado para entiendan y al revés, ¿no? Y de esa manera hay un avance en este tipo, digamos, hay este entendimiento entre las diferentes especialidades. Esta perspectiva intercultural también yo creo que de origen es transdisciplinaria. Y algo con lo que yo me topé en algún momento que identifiqué con lo de la ciencia, y que hay un investigador del CINVESTAP muy reconocido, no elegido, que inclusive hasta podrían invitar, muchas conferencias sobre el modo de interpretar la realidad, y lo que dice que la ciencia es una forma de interpretar la realidad. Y toda la estructura científica surge porque había un modelo hegemónico de interpretación que era el religioso. Pero para competirle a ese modelo tan, pues se tuvo que crear una super tecnológica que fuera infalible para el método científico. Por eso era el método. En esas luchas de que entonces toda actividad humana, para tener cierto reconocimiento o cierta estabilidad, tenía que hacerse a partir del método científico. Si no, no lograba este reconocimiento. Terminó otras formas de interpretar la realidad. Ahora, entendiendo esto, hay que reconocer que hay múltiples formas de reconocer la realidad, de identificarla. La empresarial, la política, la indígena, lo de los pueblos originarios, la científica, y que entendiendo que este modelo es depredador y trata de exterminar esas otras visiones, ¿cómo yo me contengo para de manera armónica? Porque además se da, pero el problema es que se da muy limitado, y lo que hacemos es que entonces tenemos el ámbito político, que no reconoce el ámbito científico, pero política y ciencia podrían estar muy bien compaginados, o el ámbito empresarial. Lamentablemente tenemos importadores, ¿no? Muy pocos empresarios que producen cosas con conocimiento, con tecnología. O sea, les es más fácil tomar de allá y traer de esa visión, pero tenemos que ser muy sensibles. Y en un inicio va a tomar un poco de tiempo. Abriendo la puerta. Vámonos con esos pequeños casos. Era como correo, ¿no? O que me respondió el correo que había mandado. Me dijo, es que a lo mejor hay dos, no importa, así seamos nosotros dos, con uno ayuda. Porque esta es una bolita de nieve. Si no empezamos dos, es como cuando hacemos fiesta, que queremos empezar a organizar la fiesta y nada más somos dos. Entonces no se hace la fiesta, que es lo que habitualmente pasa. Entonces, para la siguiente convocatoria, pues ni siquiera esos dos van a llegar. Entonces, así haya uno, con ese nos vamos. Es lo que tenemos que ir aprendiendo, porque si no, pues no se lograría nada en un futuro, ¿no? Siempre va a haber muchas condicionantes que impidan la fecha, el aparato que no nos ayudaba al inicio. Y eso, desde la transdisciplina, lo tenemos que entender. No hay cultura, pero si no, cada vez vamos a estar más limitados. Entonces, aunque esté todo en contra, pues irle buscando la forma para que se dé. Pues eso. Y esto de los puentes, la transdisciplina tiene muchas estructuras que se llaman interfaz. Entonces, y se han venido promoviendo últimamente,
que es la interfaz ciencia política, ciencia industria, ciencia sociedad, y qué es lo que busca ahora el CONACYT. El problema es que ellos mismos no lo entienden. Saben que debe de ir por ahí, pero a la hora de evaluarte en el SNI, ¿cuántos artículos has publicado? Pues no va por ahí. Entonces, y además tienen que ser artículos JCR y todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, pues eso vuelve siendo, de discurso te digo que hagas una cosa, pero en un acto te sigo evaluando como lo he hecho toda la vida. Hasta luego.